Durante tu reunión de fin de semana, notas que uno de tus chicos está como desanimado, lo ves cabizbajo. Así que decidís acercarte cuando termina la actividad. Tratas de animarlo y empezás a decirle que Dios lo ama, que realmente está y tiene planes de bien para su vida. Sin embargo, como esquivando la mirada, él susurra y dice: es que la verdad no sé si realmente es tan así. No sé si Dios existe o hay alguien. Como líder te sorprendes y tenés dos cosas para hacer. Estás pensando, ¿lo corrijo rápido para que no se desvíe? O podés abrir tus oídos y tu corazón para acompañarlo en el proceso. Porque las dudas de fe no son el final, muchas veces son el principio de una fe más sólida. En el episodio de hoy vamos a ver cómo acompañar a los chicos durante estos procesos de dudas en su fe. Bienvenidos a Liderazgo Juvenil y Adolescente, el podcast con Daniel Cajal Drake. Muchos años atrás, en un grupo de adolescentes que tenía, me encontraba con uno de los chicos que me había acompañado muchas veces a organizar actividades. Era uno de los más grandes y ya estaba con 18 años, recién entrado en la universidad. Y él me daba una mano a veces en algunas cosas. En una de esas charlas, justo estamos hablando de cómo le iba y en cuanto a los planes que Dios tenía para él, lo que le esperaba. Y me confiesa que realmente estaba dudando si Dios existía o no. Porque se había encontrado con un montón de cosas que lo hacían replantearse si su fe realmente era cierta o simplemente había creído en un cuento de hadas. Esto me chocó. Y me tuve que plantear cuál va a ser mi reacción frente a esto. Soy Daniel Cajal Drake y el día de hoy quiero hablarte acerca del arte de escuchar y acompañar en estos procesos de fe. Cuando nos encontramos en situaciones en que los adolescentes o jóvenes se replantean, y especialmente cuando se criaron en un entorno cristiano, vos sentís que como líder fracasaste, o como que el chico no entendió nada. Y sinceramente tenemos que a veces empezar a mirar las cosas con otros ojos. Y es por eso que quiero invitarte a que estemos viendo este pasaje que nos va a traer un poco el pie para lo que queremos desarrollar. Y se encuentra en Marcos capítulo 9. Voy a agarrar el versículo 24, una frase que dice así: al momento el padre del muchacho exclamó: creo, ayuda en mi incredulidad. Te voy a poner en contexto. Jesús acaba de transfigurarse frente a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y bajan. Y cuando están bajando de la montaña se encuentran con una discusión. Un hombre había llevado a su hijo, que era atacado por un demonio, y lo echaba al fuego, lo trataba de matarlo. Y se lo llevó a los discípulos de Jesús y no lo pudieron sanar. O sea, estos discípulos que hace poco habían ido echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Entonces Jesús se acerca y le dice este hombre: lo traje a tus discípulos, no lo pudieron sanar. Y la versión BBL expresa así: por favor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Y en esta versión Jesús dice: ¿por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree. Yo creo en ti, gritó el hombre de inmediato, ayúdame a no desconfiar de ti. Vamos a ver que la Biblia no muestra que la duda cancela la fe, sino que la fe puede coexistir con preguntas que nos hacemos, ¿sí? Entonces, Jesús mismo no lo condena a este hombre, sino que le dice: si vos crees, todo es posible. Y este hombre le dice: mira, yo creo, pero tengo mis dudas. Y Jesús no lo condena. Y vemos que después sana al hijo de este hombre, echa fuera al demonio. Y sinceramente imagínate el ver eso para ese hombre fue lo que necesitaba para sacarse las dudas que tenía. Nosotros como líderes tenemos que ofrecer un espacio donde los jóvenes puedan traer su incredulidad sin miedo a ser juzgados. Porque que no pregunten no significa que no haya dudas, sino que muchas veces nos damos el espacio. Entonces, te quiero compartir
5 formas, 5 cosas que vos podés utilizar para empezar a crear un lugar donde los chicos pueden traer sus dudas y en el cual tu actividad, tu espacio, tu ministerio acompañe esas dudas en el proceso de desarrollo. Y la primera tiene que ver mucho con la mentalidad que tenés que desarrollar vos y tu equipo. Y es que aceptar la duda es parte del camino, ¿sí? Muchas veces nosotros pensamos que dudar es perder la fe, pero no es así. Muchos de tus principios más arraigados surgieron de una duda. Déjame plantearte un poco cómo se desarrolla la fe en la vida. Cuando vos sos chico, tu fe es la de tus padres. Lo que tus padres dicen es lo que vos crees. Y generalmente no los cuestionás. Cuando llega tu etapa de adolescencia, vos te empezás a desprender de la fe de tus padres. Y tus creencias, tus conductas tienden a ser por asociación. Entonces, lo que tus amigos y tus cercanos, el grupo al que vos sentís que perteneces, crea, es lo que vos adoptás como tu fe. Entonces, te empezás a desprender de una fe y empezás a adoptar la fe de la asociación. Lo mismo pasa con tus conductas y con las creencias. Por eso siempre decimos que es importante que los adolescentes tengan un espacio en donde puedan ser genuinos y donde también transiten juntos ese tiempo de la fe. Porque si sus mayores influencias están en un grupo que no cree en Dios, probablemente su fe va a ir hacia ese lado. Por eso es importante también, y hago una nota al margen, que vos le cuentes a los padres la importancia de que ellos tengan en sus círculos más cercanos y confiables un grupo de adolescentes cristianos que caminen a la par de ellos, porque ya la fe de sus padres ellos la están dejando, es parte del proceso de crecer. Sin embargo, llega la juventud y al pasar especialmente a la facultad surge una oportunidad genial, que es donde tu mundo se expande. Empezás a conocer a personas que vienen de distintos ámbitos y creencias. Ya no es tu grupo con el que fuiste a la secundaria. Ya no es solamente tu comunidad de fe. Acá hay gente con todo tipo de creencias y razones, y todos con la idea, sobre todo en los primeros años, de que la suya es la verdad. O dispuestos también a escuchar otras, pero por lo general, al encontrarte con todo esto, pone en duda si lo que vos creés realmente tiene fundamentos. Y es algo importantísimo del proceso. ¿Por qué? Porque las mayores creencias y arraigos que vos tengas vienen de cosas que te planteaste. Un joven que no se cuestiona, que no se plantea o que no busca echar raíces más profundas en cuanto a las razones de su fe, probablemente viva con una fe prestada o endeble, que ante las dificultades o las presiones se resquebraja. Entonces, que empiece a cuestionar su fe es lo correcto en esta etapa, ¿sí? Que empiece no a desafiar, sino a buscar razones. Le hagan decir, che, lo que yo creo tiene sentido, lo que yo creo lo pude vivir y experimentar. Y por eso, tu rol, si estás en esta etapa como líder, es fundamental. Te voy a poner un ejemplo. Tomás, uno de los discípulos que caminó con Jesús, junto con otros de sus discípulos, no creía que hubiese resucitado. Es más, hubo muchas más personas que tuvieron fe que sus discípulos. Sin embargo, Jesús termina apareciéndoseles. Y en el caso de Tomás, Tomás había dicho, todo bien, pero si yo no lo veo y toco el hueco en sus manos, no voy a pensar que es el mismo Jesús. Podría ser otra persona haciéndose pasar, podría ser un fantasma, lo que sea. Tengo que ver y tocar. Y Jesús se aparece y lo invita a tocar las heridas. Entonces Jesús no le dice, Tomás, la verdad es que no esperaba esto de vos después de 3 años de estar juntos, así que la verdad que vos no podés ser mi discípulo. No, al contrario, lo mueve a Tomás, y después vamos a encontrarnos con Tomás yendo a lugares lejanos a llevar el evangelio y perdiendo su vida por lo que vio. ¿Por qué? Porque su fe no solamente era por haber caminado con Jesús, sino que se arraigó más. Entonces, el primer punto, aceptar que la duda es parte del camino. Si no hay dudas, si no hay oportunidades, como digo, de profundizar la fe, esa fe probablemente vas a tener una calientacientos en la iglesia o una persona que vaya y venga según las circunstancias.
Punto número 2. Es importante que vos escuches más de lo que respondes. Nosotros muchas veces queremos tener la respuesta correcta a las preguntas de los chicos. Y a veces escuchar con empatía es más poderoso. En el caso de este joven que te estaba contando al principio, la realidad es que yo sentía de pronto el impulso de decirle no, por esto, y estas son las respuestas. La realidad es que iba a poder meter mucha información en su cabeza, pero no le iba a estar acompañando en el proceso de búsqueda. Entonces, doy gracias a Dios que quizás porque no era la primera vez que sucedía, me permití ir por otro enfoque, en el cual le dije, bueno, contame un poco lo que vos crees, las cuestiones que te pones y en qué te basas. Y empezó a hablarme sobre Dostoyevsky, empezó a plantearme muchas de las filosofías y creencias que se daban desde el entorno del comunismo, teorías que tenía Marx, y estuvo buenísimo porque nos alimentamos los dos. Por un lado, yo aquellas que no conocía las empecé a escuchar, y en segundo lugar, en vez de darle la respuesta, le hacía preguntas sobre cómo convivía esto con esto otro, qué es lo que él pensaba, por qué razón de pronto personas habían terminado dando su vida. Lo invitaba a leer otros libros también en conjunto, sin dejar esos de lado, porque lo animaba, bueno, léelo y contame un poco en qué se basa, y él investigaba un poco más a estos autores. Y a la vez yo le daba otros autores para leer otros libros, y después nos hacíamos preguntas, y el juntarnos a tomar un café, a charlar, a tomar unos mates y plantearnos estas cosas, ¿no? Hacerle preguntas que lo hagan razonar y comparar fue lo que fue acompañando ese proceso. Claro, a nosotros nos da miedo, porque queremos rápido dar las respuestas, que es muchísimo más ligero, y que la persona crea, pero nosotros no creemos solamente por argumentos, necesitamos interiorizarlos, y eso es un proceso, es hacer una pregunta, es que la persona saque lo que cree, lo pueda ordenar en palabras, hacerle una pregunta sobre esto que acaba de decir, y que empiece a comparar y ver qué cosas son correctas, qué cosas hay que desarmar, y empezar a buscar información. Y nos pasa muchas veces cuando llegamos el fin de semana a dar un tema a los adolescentes, a los jóvenes. Lo fácil es predicar y decir las cosas. Pero tenemos que pensar que está bien, de pronto si vos tenés 200 chicos, el proceso tenés que ser muchísimo más creativo y dedicarle mucho más tiempo. Pero nuestras actividades deberían ser oportunidades en las cuales ellos buscan en conjunto respuestas. Entonces, donde yo los invito con una pregunta a reflexionar sobre algo, acto seguido les presento un pasaje, una verdad bíblica, y les hago comparar. Acuérdense que en 2 Timoteo, y lo hablamos un par de veces, nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, que es este proceso de comparar, corregir, o sea, poner las cosas en su lugar, e instruir, mostrar cómo caminar ahora. Y este proceso nosotros lo salteamos y saltamos del enseñar y esperamos que la gente se lleve la instrucción, que la deduzca. Y nos salteamos todo ese proceso mental que necesitamos. Entonces, vos escuchaste en tu vida un montón de predicaciones, sermones y mensajes. ¿Cuántos cambiaste automáticamente? Probablemente fueron pocos. Y los que fueron pocos fueron porque te los quedaste pensando en la semana. Entonces, tenemos que acompañar este proceso y mucho más cuando surgen estas dudas de la fe, ¿sí? Algo que puedes hacer que es muy práctico, bueno, un grupo pequeño, dar un lugar a hacer el disparador del tema y que cada uno comparta aquello que no entiende de la fe. Papeles con preguntas anónimas. Hoy vamos a ponernos a cuestionar lo que creemos. Entonces, quiero que pregunten todo lo que no entienden acerca de lo que creemos. Quiero que se planteen qué es lo que dicen otras personas. Entonces les haces escribir de pronto en una aplicación como Almenti, que es anónimo y van saliendo las respuestas en la pantalla o en papelitos. Y te recomiendo, meter en esos papelitos preguntas que ellos no hicieron o que no se animaron a hacer. Porque en una primera ronda probablemente encuentres muchos papeles en blanco.
Pero si en esas preguntas está el yo no sé si realmente Dios existe. ¿Cómo sé que Dios es de verdad y que no fue un invento? ¿Cómo sé que la Biblia tiene razón y no es un escrito? Entonces, que vos metas esas preguntas y si nadie las hace, cuando las lees, los chicos dicen, che, alguien se animó a preguntar esto. Y despierta la curiosidad para preguntar otras cosas. Entonces, mete estas dinámicas, vas a ver que tu grupo va a ser muchísimo más bendecido. Y no tengas miedo por no tener todas las respuestas. Camina con ellos y sé sincero y decir, nunca me lo había preguntado, porque por ahí se hagan preguntas que vos nunca te hiciste. Vamos a caminar juntos y vamos a buscar. Voy a estar esta semana también buscando. Fíjense ustedes a ver si las pueden formular, hacer. Esa transparencia te va a dar una credibilidad impresionante. Número 3. Tenés que empezar a validar sin minimizar. Muchas veces nosotros usamos frases como, bueno, eso no importa, tenés que creer, no tenés que dudar. Y esas cosas solo terminan aislando. Una vez alguien me dijo, y bueno, es por fe. Y lo que a mí me hizo pensar esa respuesta fue como que entonces básicamente créelo con fuerza y no importa lo que los demás digan. Entonces yo podría creer con fuerza que puedo volar, sin embargo la ley de gravedad me va a demostrar que no. Entonces te das cuenta cómo a veces esos clichés que son ciertos, pero cuando no los hacemos que la persona los interiorice, terminamos generando un daño, terminamos minimizando o haciéndolo creer que él no encaja en el grupo porque no tiene la fe suficiente, no es un elegido, Satanás plantea dudas y un montón de cosas que lejos de hacer el propósito de Dios de que su fe se arraigue más para que ellos salgan a presentar a Jesús ante las tormentas y adversidades, los empujamos hacia afuera. Y vuelvo al comienzo. Fíjate cómo la duda puede ser algo que extravía a los chicos o que los acerca a su fe. Y depende mucho de cómo vos manejes esas dudas. ¿Sí? ¿Qué deberíamos decir entonces? Entiendo que esto te genera preguntas. Hablemos de eso juntos. ¿Te parece que lo veamos? O yo no me lo había preguntado. Me gusta esta pregunta que hiciste porque yo no me la había planteado. Vamos a ver. Contame. Entonces le damos lugar a que la persona se exprese y no tenga miedo a un juicio. Número 4. Apunta a Jesús como el centro de las respuestas. No venimos a ganar una discusión teológica o argumental, sino a guiar a las personas hacia Jesús. ¿Sí? Por ejemplo, te pueden plantear que no sé si esto es cierto, porque la iglesia manipuló muchas veces las cosas, y van a tener razón. El tema tenés que recordarle que la fe se centra en Jesús, no en la perfección humana. ¿Sí? Nosotros no le estamos dando fe en la iglesia como institución, sino que le estamos dando la fe en Jesús, que quiere que la iglesia sea su cuerpo y que refleje su esencia ante el mundo. Entonces, siempre acordate de apuntar a Jesús como el centro de las respuestas. Incluso animalo a que busquemos en Jesús las respuestas. Pero yo tengo mis dudas. Bueno, qué mejor forma que preguntarle y ver qué es lo que él va haciendo en el proceso. Papá, no creo mucho que vos existas. O Dios, yo no sé si estás ahí. Si lo estás, te pido que por favor me ayudes a descubrirlo, a entenderlo. Vos te pensás que Dios va a decir, no, ya esta persona empieza hablando así, yo no la puedo escuchar. No, está bien, que se vaya al mundo, yo no me interesa. ¿Nos imaginamos un Dios así? Si lo hacemos, tenemos que preguntarnos en qué se estaba arraigando nuestra fe. Si en una serie de creencias que heredamos o si son convicciones que nosotros desarrollamos. Y número 5, camina el proceso y no aceleres la solución. Y como te decía, acompañar lleva tiempo. La fe se fortalece más en el proceso que en las respuestas rápidas. Es muchísimo más fácil decirle la respuesta a los chicos. Es más, a veces, si sos como yo, te vas a tener que morder la lengua para no dar una respuesta y hacer una pregunta. Entonces te invito a que cada vez que quieras dar una respuesta fácil, hacerle una pregunta. ¿Sí? Llévalo a qué es lo que piensa. Preguntas para discutir en equipo. ¿Cómo reaccionamos cuando un joven plantea una duda de fe? ¿Qué podríamos cambiar para que nuestras reuniones sean un espacio seguro para que los chicos las expresen? Como adicional, te invito a googlear ahí
acerca de Tim Keller un libro llamado La razón de Dios. Chusmea un poco de qué trata y si te interesa, conseguilo. Te va a ayudar a solventar muchas de estas dudas. Hay un montón de esos libros, por ejemplo, Evidencia que exige un veredicto, Más que un carpintero. Son libros que te van a dar mucho pie. Si tienen los chicos dudas sobre la creación, si lo que dice la Biblia es cierto o no, ahí vas a poder acudir a otros recursos. Había en YouTube quedaron los videos de una página que se llamaba creacionistas.com, donde se manejaba todo desde el lado de evidencias científicas. Entonces, son recursos que pueden ayudarte a darle una perspectiva más para evaluar a la persona, ¿sí? Sin embargo, recordad que siempre nos estamos centrando en la persona de Jesús. Aplicación práctica. Bueno, por un lado, te dejo un reto personal. Acércate a un joven y pregúntale qué dudas tiene sobre la fe. Y escucharlo sin interrumpir y sin juzgar. Como grupo, dedica una actividad, una reunión a juntar preguntas anónimas y conversar sobre ellas con apertura y amor. Y para reflexionar, ¿vemos la duda como una amenaza a la fe o como una oportunidad de crecimiento? Recuerda esto, las dudas no son el fin de la fe, son el comienzo de una fe más auténtica. El día de hoy vimos cómo acompañar las dudas que surgen en los chicos. Sin embargo, cuando esas dudas vienen de un entorno hostil que los mueve a abandonar la fe, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? ¿Cómo las abordamos? En el próximo episodio vamos a hablar acerca de cómo estar haciendo un discipulado efectivo en medio de un contexto hostil a la fe. Muchas gracias por escuchar Liderazgo Juvenil y Adolescente, el podcast. Te esperamos la semana que viene. No olvides seguirnos.